que la realidad comunal ha sido bastante compleja a propósito de la crisis del coronavirus. Si nos vamos, por ejemplo, a Puente Alto, con cuyo alcalde vamos a conversar ahora, tuvieron el incidente en la cárcel de Puente Alto. Un caso ya confirmado de un reo, el intento de motín, 20 por lo menos en aislamiento. El tema del hogar de ancianos, donde hay una cifra muy importante de personas contagiadas. La manifestación en Bajos de Mena. Alcalde Germán Codina, ¿cómo está? Buenas noches. Está bien atareado por lo que hemos visto. ¿Es tan necesario o qué tan necesario es tener datos comunales del avance de esta pandemia y por qué? Con esta introducción que yo le digo parecería bastante obvio, pero ¿por qué? Bueno, primero, buenas noches. Como municipios hemos venido solicitando que eso sea de esa forma. ¿Por qué? Porque de alguna manera es muy importante estructurar junto a la ciudadanía una respuesta colectiva. Lo que ve hoy día uno claramente es que hay gente que ha sido irresponsable, incluso con el diagnóstico positivo de COVID-19, uno los ve yendo al supermercado a comprar. Entonces, de todas formas, lo que se puede ir estructurando, que la gente sepa que hay zonas, por ejemplo, que pueden estar sometidas a un riesgo mayor de contagio, puede ser tremendamente importante. Siempre resguardando también la identidad, que pareciera que es algo importante para evitar agresiones. Ya, pero uno pensaría, por ejemplo, que en el caso del hogar de ancianos es un foco probable de riesgo en el sentido de que son personas más vulnerables por la edad. En la cárcel los mismos reos en otros recintos penales y en este venían advirtiendo de la aglomeración, del hacinamiento, como también un foco potencial de ahí contagiarse. Bajos de Mena, por las mismas condiciones sanitarias, son focos muy relevantes de posibles contagios. Frente a esa realidad comunal, en su comuna que tiene, ya lo hemos dicho, más habitantes que varias regiones del país, ¿ustedes cuentan con la información adecuada, cuentan con los recursos adecuados? ¿Cómo han manejado esta crisis? A ver, lo que pasa es que... No lo suficiente, porque nunca los recursos son lo suficiente, pero estoy pensando en lo adecuado, en el desde, en lo mínimo para enfrentar esta pandemia en una comuna tan populosa como Puente Alto. Claro, lo que pasa es que finalmente reiterar lo que he dicho durante distintas entrevistas las últimas semanas, pareciera que uno quiere solamente criticar y en el fondo es llamar y alertar sobre situaciones que son complejas. Primero, es muy importante la protección de los funcionarios de la salud. Uno ya ve incluso que había una alerta en Valdivia con varios funcionarios que estaban siendo cuarentenados. Ya hay varios funcionarios cuarentenados en la región metropolitana. Entonces, alerta importante, el cuidado de quienes tienen que atender a los enfermos, ¿verdad? En segundo lugar, la información tiene que fluir. ¿Por qué? Eso le permite a los municipios, que tenemos equipos de salud, que tenemos también un contacto con la comunidad, poder estructurar respuestas que obviamente sean más sistémicas. Porque en definitiva lo que hace la autoridad central es establecer grandes lineamientos. Y nosotros como municipios incluso hemos reiterado una y otra vez la necesidad de la famosa cuarentena. Y se ha tratado hasta de ridiculizar esa cuarentena. Yo cuando veía ayer una entrevista del presidente de la República en que decía sobre el tema de que a nadie le sirve estar en la casa y que no haya provisión de alimentos, etc. Nadie ha dicho de que una cuarentena conlleve que se destruya la producción de alimentos, la cadena de distribución, de abastecimiento. Por la posibilidad de ir a comprar, que existe, pues. No hay que ridiculizar la solicitud de los municipios. Pero algo está pasando aquí porque evidentemente, a ver, y lo conversamos recién con Rodrigo Delgado, los alcaldes han tenido una posición que es un poco más, si usted quiere, enérgica o más dura que el gobierno central, que tiene también la visión más de conjunto. Ustedes tienen la información de la calle, de la comuna, de lo que pasa en el día a día, pero tampoco tienen todos los insumos que tiene el gobierno central para ver el panorama en general. La última vez que nosotros conversamos, usted me dijo, no me voy de la moneda sin la cuarentena regional. Cuando tenía la reunión previa en la mesa social, y sin embargo eso no ocurrió. Y no solo no ocurrió, sino que el presidente Piñera ayer dice, en alusión directa a usted, hay alcaldes que se quejan por todo. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay efectivamente una suerte de gallito entre el poder comunal y el poder central para ver quién lo ha hecho mejor. Veíamos ayer una alcaldesa, la de Maipú concretamente, en una disputa con el ministro de Salud, muy agria a través de redes sociales y medios de comunicación, por quién tenía la verdad sobre, lamentablemente, una persona fallecida en Maipú. Y ahora vemos de nuevo otro alcalde, en este caso usted, pidiendo información que aparentemente no la tienen y también pidiendo una cuarentena regional que el gobierno no quiere decretar. Bueno, ¿Qué es lo que hay acá? A ver, primero decirle que lamento el tono del presidente de la República cuando por una parte hemos escuchado sistemáticamente la necesidad de trabajar unidos para superar esta crisis y a la vez llamar la atención sobre aquellos que nos quejamos de algunas cosas. Y tengo que ser bien preciso, no nos quejamos los alcaldes de todo. Nos quejamos de que todavía no se prohíba que haya remates de viviendas durante el periodo de la crisis que se viene. Porque hay familias... ¿Se han rematado viviendas en su comuna? No, pero lo que le estoy diciendo es que se puede producir que algún descriteriado, el
el mes 1, 2, 3 empiece a rematar viviendas por gente que no está pagando el crédito hipotecario. Ya, alcalde, que usted me por dice ejemplo. que se prohíbe el remate de viviendas como si estuviese ocurriendo. Yo le pregunto, ¿hay viviendas que han salido a remate durante la crisis del coronavirus a propósito de no pagar los dividendos? Pero es que discúlpeme, porque nosotros estamos entrando en esta crisis. Hay gente que los vencimientos vienen ahora, entonces si no hay un pronunciamiento claro, si no es desde la banca, tiene que ser desde la autoridad. También nosotros sí nos hemos quejado de que no se ponga un límite de precio, por ejemplo, para los que están vendiendo las mascarillas más caras, el alcohol gel más caro y también algunos bienes básicos de consumo más caros. Y nos quejamos también... Eso es fijación de precios. Ustedes están viendo, para entenderlo, porque evidentemente acá hay distintos niveles de información que ustedes tienen. Usted tiene la información de lo que pasa en su comuna, que es muy grande, pero es una comuna. El gobierno, me imagino yo, que tendrá la información de lo que pasa en todo el país, una visión más general, y a veces se pierden estos detalles. Usted está pidiendo una fijación de precios para artículos esenciales, mascarillas, alcohol gel, artículos de primera necesidad, el pan. El otro día teníamos al ministro Walker a propósito de cuánto debería subir el pan, 30% dicen los panaderos. El cálculo del gobierno era no más de 3%. ¿Pide derechamente eso, fijación de precios? ¿O banda de precios? Derechamente, lo que hemos pedido, fijación. La banda también puede ser perfectamente... Mínimo un piso y un techo. La banda también puede ser pero eso es lo claramente que está una alternativa. Pero lo que le quiero decir es, cuando usted está viendo que, por ejemplo, los mismos municipios hoy día, que no tienen muchos de los implementos de seguridad para los trabajadores, los tienen que comprar y los están pagando 50 veces más caro que lo que se vendía hace 2 semanas atrás, usted dice, aquí hay claramente gente que está jugando con los precios para llenarse el bolsillo en una situación de necesidad. Pero volviendo un poco... Es que ese tema, yo creo que hay que profundizar en ese tema, porque el otro día el subsecretario Redes también decía, a propósito de los suministradores de insumos médicos, decía, hay empresas que aprovechándose de su posición monopólica están obteniendo mejores precios de parte del Estado. En el caso concreto, ustedes como alcaldes, ¿algún proveedor de estos insumos, guantes, mascarillas, alcohol gel, está subiendo los precios, aprovechándose, lucrando con esta crisis? Sí. En el caso suyo, usted lo ha tenido que enfrentar. ¿Y nos puede decir con quién y en qué medida han subido los precios? No tengo aquí el nombre de las empresas, pero los equipos en las reuniones que hemos tenido me han indicado que se ha duplicado, ¿ya?, el valor que en definitiva tendría para el municipio lograr subsidiar lo que el Ministerio de Salud hoy día no está entregando suficientemente a esos funcionarios de la salud. Porque ¿Estamos hablando de qué productos? Estamos hablando de las mascarillas, estamos hablando de los productos de aseo, de las como túnicas, estas plásticas ya, que se colocan, delantales con los que se protegen. Estamos hablando de un sinnúmero de medidas de resguardo que es importante implementar. O sea, estos proveedores, aprovechándose de esta crisis, están cobrando hasta el doble del precio que usualmente cobraban. No, lo que le digo es que la sumatoria da el doble, pero en algunos casos, de algunos productos en particular, son varias veces. Y eso es cosa de que usted lo verifique, lo puede verificar en Internet. Pero yendo, y discúlpeme que yo vuelva al tema de fondo, porque las cosas que hemos planteado los municipios, ¿ya?, lo que quiero que quede muy claro es que efectivamente hemos transferido inquietudes de la ciudadanía para que la autoridad que tiene que tomar las decisiones en este momento las vaya implementando, porque no se trata solo de tener más información en el terreno, se trata de conocerlo. ¿Y por qué le digo eso? ¿Qué pasa en Puente Alto? Hay hacinamiento de muchas familias porque las viviendas sociales son de 50 metros cuadrados y a veces tiene 2 o 3 familias ahí. Entonces, ¿por qué hablamos de cuarentena? Porque no queremos que el virus llegue a instalarse, porque si contagias a uno, esa persona nunca va a poder hacer la cuarentena de aislamiento porque el resto de la familia tendría que estar en la calle. Entonces, lo lógico, ¿qué es lo que es? Evita que la cuarentena llegue. Ahí tienes un elemento. El otro es el transporte público. Y si usted tenía esa medida como una decisión mínima, usted decía, yo no me voy a ir de la Reunión de la Moneda si es que no salimos con la cuarentena regional. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Porque usted está teniendo los mismos No me datos. hizo cambiar de opinión. Nada me ha hecho cambiar de opinión. Ustedes me han visto persistente. Si hay algo que no he hecho, es cambiar de opinión. Salieron en la Moneda diciendo que estaban todos de acuerdo, con una sola voz, y que el gobierno, cuando establecía las cuarentenas comunales, eran cuarentenas comunales, y cuando se tuviera que transitar a otras medidas más radicales le iban a hacer. ¿Usted sigue pidiéndole al gobierno central cuarentena regional en la región metropolitana? Lo sigo pidiendo, pero quiero hacer una aclaración. Nosotros, después de la primera reunión y después de que había habido varios enfrentamientos con el ministro Mañalich por su forma de dirigirse hacia los alcaldes, y que yo también había salido defendiendo a los alcaldes y a los municipios, porque considero que él como autoridad, que por una parte dice hay que trabajar todos juntos y por otra agrede, ¿ya?, eso no puede suceder. Lo mismo que le pasó con la alcaldesa Barriga. Él podría haber dicho, la alcaldesa está equivocada, pero decirle mentirosa, a mí me parece que él se excedió. Lo mínimo que esperaríamos es una disculpa pública. Sin embargo, todos seguimos trabajando. ¿Y de la alcaldesa qué esperaría usted? Porque ya que usted se metió en ese tema, o sea, evidentemente las palabras del ministro Mañalich son muy duras. Dice, ella miente. No dice se equivocó o no tiene toda la información, dice miente. Pero la alcaldesa insiste con un punto.
Un punto que además fue desmentido por el propio hospital, ¿no? En el sentido de que lo que había allí era un diagnóstico en la base de un test rápido que sabemos que da falsos positivos entre un 10 y 15% de los casos y que después con el PCR, que es la prueba definitiva, se comprobó que la persona lamentablemente falleció, pero por otras razones, no por coronavirus. Entonces, ya, ok, esperaría del ministro un lenguaje más, si usted quiere, conciliador, no tan confrontacional y que compartiera más información, como ustedes también lo han pedido. Pero ¿qué esperaría usted también de los alcaldes? ¿No una mayor cuota de responsabilidad? Esto tampoco es una disputa por quién llega a verificar o a confirmar a través de redes sociales un fallecido. Estamos hablando de una cosa que es muy sensible, que hay el dolor de una familia. Claro que sí. Bueno, yo nunca he informado fallecimientos y evidentemente creo que tiene que haber solo una voz con relación a esta situación que es tremendamente delicada. Lo que yo solamente estoy diciendo es que obviamente también la alcaldesa tendrá que hacer el mea culpa de mejorar los procesos de verificación de la información, porque claramente cuando después le indican que había un error en el acta de defunción, eso demuestra que hay más antecedentes que juntar como para poder establecer la verdad absoluta. Pero no obsta a que tenemos que trabajar todos unidos y para eso el tono entre las autoridades tiene que ser mejor. ¿Sabe por qué? Porque lo más importante es la gente que está ahí en la casa mirándonos, que trabajemos por ellos. Eso es lo más importante de todo. Bueno, a propósito de la gente que está mirando en la casa, hay mucha gente que todavía no ha pagado el permiso de circulación y que en virtud de la ley aprobada recién en el Congreso uno podría entender que se posterga el pago. Pero lo que se posterga es la posibilidad que tiene la fuerza policial de multarlo a uno si es que no está con sus permisos al día. Hay varios alcaldes, y quiero que escuchemos algunas de sus declaraciones, que han advertido sobre una suerte de riesgo que se corre acá. Sí. Escuchemos esas declaraciones y seguimos con el alcalde Germán Codina acá en el estudio. La ley salió harto mala. En primer lugar, los documentos vencen mañana. O sea, si usted va a pagar después del 1 de abril, el 1 de abril o después, usted va a tener que pagar con multas y con intereses. Eso nadie se los ha dicho. Además, va a tener que pagar todo en una sola cuota. No va a poder optar a parcelar esos pagos. Los seguros privados que uno contrata por si tiene un choque, piden en el artículo 1 de cualquier póliza que los papeles de auto estén al día. Y aquí no van a estar al día porque el permiso de circulación en los hechos está vencido. Por tanto, en la medida de lo posible, el llamado a que renueven los permisos de circulación. A ver, lo primero, ¿qué tan importante para las municipalidades es el pago del permiso de circulación? En términos de qué porcentaje de los recursos fiscales vienen, de los recursos municipales vienen de ahí. Bueno, es una fuente de ingresos muy importante, sobre todo porque se redistribuyen a través del Fondo Común Municipal. Entonces, hay municipios que tienen distintas realidades y estábamos hablando de 30%, 20%. Recauda mucho y después se redistribuye mucho. Y después se redistribuye. Sin embargo, aquí hay que ser bien precisos. Nosotros como municipalidades entendemos también que la gente está entrando en un periodo bien complejo. Habíamos planteado al gobierno que si el gobierno a través de fondos fiscales podía cubrir el déficit de dejar de cobrar en este momento los permisos de circulación, nosotros no teníamos ningún inconveniente si a través de la Subdere se disponían esos fondos. Pero después terminó saliendo una ley que sale con muchos errores y en realidad tampoco va a un financiamiento para cubrir. Veamos cuáles son esos errores, porque mucha gente no ha pagado el permiso de circulación. Rodrigo Delgado nos decía recién que más o menos el 50 y algo por ciento de su comuna lo había pagado, el restante no. En el caso de Puente Alto tiene datos. Es muy similar. Ya, similar. Entonces, gente que no ha pagado todavía el permiso de circulación y pasa del día de mañana, el último día hábil el último día del mes de marzo. Lo que va a pasar el día 1 es que primero no va a poder pagar en 2 cuotas como uno sí puede si lo hace dentro del periodo. Primero, ¿no? Además tiene que empezar a pagar con intereses, el 1,5% del valor más el IPC mensual. Pero ¿qué pasa con el tema de estas pólizas que tiene uno? La póliza adicional, la que uno contrata normalmente de manera particular para cubrir eventuales daños a terceros al mismo vehículo 1. Esa póliza queda sin efecto en la práctica. También queda sin efecto y en definitiva uno queda expuesto a que si sufre un accidente y daña a terceros va a tener que cubrir de su bolsillo los costos que eso genere. Entonces, si me pregunta a mí, la recomendación de la alcaldesa Matei es acertada. Ella lo que le dice a la gente es, si lo puedes pagar ahora, págalo, evítate problemas. ¿Y no es mejor arreglar la ley? O sea, porque ustedes están alertando una realidad, los alcaldes una vez más alertando una realidad. Ojo, que la ley salió con algunos inconvenientes. ¿No sería mejor decirle, ojo, con hartos inconvenientes? Porque claro, efectivamente, a lo mejor el pagar en una cuota, pagar con intereses puede no ser tan grave como no tener la cobertura del seguro, porque la gente va a pagar un seguro, o ya se lo renovaron, porque son pólizas que se renovan automáticamente muchas veces, y va a tener la falsa certeza de que tiene un seguro. Y en la práctica, cuando ese seguro usted lo vaya a cobrar, le van a decir, pero si usted está con los documentos vencidos, no está protegido por la policía. Claro, tienes que tener todo el día. La verdad es que, mire, obvio que lo mejor sería que saliera de manera express una ley que corrigiera todo esto, pero también sabemos cuáles son los tiempos en que se puede demorar en el Congreso
Entonces, si las personas pueden pagarlo, que lo paguen, ¿ya? Y también que usen los mecanismos online. Por ejemplo, nosotros en Puente Alto tenemos la página para que la gente haga el pago sin tener que acercarse a las cajas. Sin embargo, también tenemos, como algunas personas tienen problemas de que hay datos que no le coinciden, siempre hay algún error de tipeo. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en el caso nuestro, de más de 110.000 permisos. Entonces, lo lógico es que en esos casos muy puntuales la gente se acerca a pagar a la municipalidad, pero siempre manteniendo el distanciamiento. Alcalde Germán Codina, le damos gracias por estar junto a nosotros. Que tenga buenas noches. Muy buenas noches.